Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas a todas, bienvenidas. Hoy estamos con la segunda entrevista del día, la primera de la tarde y única. Y hoy toca entrevistar a Camila Marx, una comadrona muy especial, que bueno, tengo un montón de ganas de encontrarme con ella, que siempre con su alegría, su espontaneidad y que tiene un montón de cosas que contarnos, una experiencia súper interesante. Y bueno, pues muy contenta hasta ahora por todas las entrevistas. A todas las compañeras están siendo geniales, estoy aprendiendo muchísimo y espero que esto esté ayudando a acercar un poquito la realidad de lo que vive cada una y de cómo llegó hasta aquí, la cantidad de esfuerzo, de pasión, de estudio, de dedicación y de cuidado a la familia, a las madres, a los bebés. Y bueno, espero que todo eso llegue, que es muy real y bueno, a mí de sobra me llega y lo estoy disfrutando un montón, estoy aprendiendo y me está motivando una barbaridad. Así que bueno, ya veo que llega Camila por aquí, la voy a invitar y recordad que podéis hacer preguntas sobre cualquier cosa que os apetezca, ¿vale? Aprovechar la situación, aprovechar el momento que estamos así con cada una de las comadronas y preguntarle lo que queráis, lo que queráis. Vamos a intentar ir respondiéndolo en el momento, ¿vale? Venga, voy a invitarla. Camila, voy a buscarte. Hola Camila. Hola, Hola preciosa, ¿cómo estás? bien, ¿qué tal? Muy bien, súper contenta de verte. Sí, lo mismo, lo mismo. Ay, qué emoción. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo Pues estás muy hoy? bien, aquí descubriendo esta parte de Instagram que aún no conocía, entonces no entendía bien lo que tenía que hacer y bien, Bien, ¿no? y muy contenta. Sí, Lo sí, hemos sí, logrado la sí. primera rápido y está todo genial. Sí, Qué gracias. bien. Wow, yo tengo muchísimas ganas de que nos compartas cuál ha sido tu camino hasta aquí y en qué proyecto y así estás inmersa porque es súper interesante tu historia. Vale, pues os cuento un poquito de mí entonces. Pues primero, pues primero soy italo-inglesa y bueno, ahora vivo aquí en España, alrededor de Barcelona. Y pues cuando era muy pequeñita, yo estaba en Inglaterra, a casa de mis abuelos, un veranito, y pues estaba haciendo zapping. Yo tenía 6 o 7 años y vi un parto en casa en la televisión. En la tele. Y entonces, sí, en En la tele, Inglaterra, claro, porque en esto a mí no me ha Inglaterra, pasado nunca. sí. Y me acordaré siempre, había esta mamá sobre su cama a cuatro patas y había una mujer al lado que la acompañaba. Y me acuerdo que muchas veces yo hablaba luego por teléfono con mis padres, con mi mamá, porque claro, yo iba por 2 semanas o un mes, que me iba a Inglaterra con los abuelos. Y me acuerdo de haberla llamada y diciéndole, mamá, yo sé lo que quiero hacer de mayor, yo quiero ser la que hace nacer los bebés. Y ella me decía, ¿quién? La pediatra. Y digo, no, 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 la que hace salir los bebés. Y entonces, bueno, yo siempre tuve muy claro que quería ser comadrona, ¿sí? Qué En bonito. Italia, cuando yo era a lo que llamáis aquí la ESO, la escuela media superior, pues de repente cambiaron diciendo que no hacía falta más ser enfermera para ser comadrona y que se podía ir directamente a través de la Universidad de Medicina, directamente comadrona. Y yo dije, ay, fantástico, que así, porque en realidad a mí lo que me gustaba era el hecho de ser comadrona. Y entonces yo siempre estudié todo con mi objetivo muy fijo, que era estudiar para llegar a ser comadrona. Toma ya. Y, y cuando tenía los 12 años, creo, era más, pues evidentemente puede ser que estaba sugestionada por mi tía que se había ido a África a ayudar con su grupo de católicos de la iglesia de donde iba. Y entonces yo escuché hablar de Médicos Sin Fronteras y dije, pues yo quiero ser comadrona
trabajando con Médicos Sin Fronteras y Wow. luché toda mi carrera para llegar a esto, ¿no? Y cuando empecé la carrera universitaria con los estudios de comadrona, me acuerdo que, bueno, también tuve un momento difícil porque justo en estos años mi padre se enfermó y padeció de cáncer, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo estudiaba viendo las enfermedades, pero yo seguía yendo adelante con los estudios, ¿no? Y muy curioso que, aunque a mí no me gustaba mucho trabajar en el hospital, ¿no? Pero yo igualmente decía, no, es que yo quiero ser comadrona. Y trabajando en África, ¿no? Bueno, había idealizado esto con Médicos Sin Frontera y entonces intentaba estar siempre al lado de todos, viendo las patologías, intentando aprender lo más, ¿no? Lo máximo. Y cuando terminé los estudios, pues entonces intenté a trabajar directamente con Médicos Sin Fronteras y me dijeron, bueno, que me faltaba experiencia. Entonces ¿Qué te trabajé, piden? ¿Cuánto sí, era? ¿2 años? 2 años y un máster de medicina tropical. Mm. Y entonces opté por el máster de medicina tropical y así fue como yo llegué a Barcelona Mm. y hice el máster de medicina tropical y ahí, bueno, tengo aún amistades muy grandes también desde este máster y luego me fui a trabajar 6 meses en un hospital en Italia, en medio de la montaña, donde 150, 200 partos al año. Wow. Había, Súper tranqui. era muy tranquilo, había una bañera, había una sala de parto con bañera y la otra sala de parto normal con 2 camillas, ¿vale? Y, y había una comadrona que estaba en turno y hacías consultas, sala parto, todo, ¿no? Hacíamos llamadas al domicilio también para el seguimiento de posparto y cuando llegaba una mujer para parir, que solamente las de bajo riesgo podían parir en Mm. este hospital, pues se llamaba la otra comadrona que estaba de guardia a casa. Y entonces así tuve mi experiencia de hospital y cuando terminé volví a Barcelona diciendo, bueno, porque también en ese momento, bueno, me había acercado mucho a la realidad de Barcelona, me había encantado, ¿no? Y allí, pues, por fin empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras ¿En después. Barcelona mismo o justo después? Sí, fue a Mm. través de Médicos Sin Fronteras España, fue mi primer misión, y que fui a Darfur y luego a Uganda y luego Wow. a través de Médicos Sin Fronteras Italia, pues en Bélgica, empecé a hacer otras misiones, Pakistán, República Centroafricana, Wow. Burkina, allí, ¿qué más? Etiopía, donde conocí a mi actual pareja, que tenemos 2 niñas, el logista. Y entonces después, ¿qué más se dice? Bueno, Wow, qué cantidad de diferentes misiones y qué países, contrastes, sí, ¿no? sí. Wow. Y eso, Increíble. South Sudán también, estuvimos en South Sudán justo en el periodo que se separó de North Sudán y Sud Sudán, que se separaron en este momento. También trabajé en Colombia, siempre con Médicos Sin Fronteras, y entonces, bueno, me hice mi bagaje, ¿no? Jolín, ya me lo creo. Mi maleta de experiencia. Sí, sí, sin duda. Wow. Y sí, en muchas situaciones no había nadie más que yo en este sentido, ¿no? Y entonces allí, como se dice en Italia, ponerse las mangas para arriba y intentar hacer lo posible, ¿no? Y pues en Pakistán, en realidad, que montamos un hospital para mujeres, pues allí tuve la oportunidad de tener una ginecóloga también. Y entonces, en un determinado caso, me pidió de acompañarla durante una cesárea, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de estar actuando durante una cesárea, que normalmente las comadronas no hacemos esto, ¿no? Estamos atendiendo para recoger el bebé después, ¿no? Pero no así.
Y también en Pakistán tuve la oportunidad de hacer un curso de ecografía para embarazadas y entonces aprender un poco y luego poderlo volver a transmitir. También me formé en complicaciones obstétricas, ¿no? Siempre a través de Médicos Sin Fronteras y eso. Y de verdad que me sirvió mucho porque para mí mi gran universidad fue Darfur. En Darfur y ¿La primera Uganda misión fueron, fue aquella? bueno, Darfur hice dos veces en Ah, realidad. La primera misión, pues después de 3 semanas tuvimos que volver a ah, casa porque se estaba complicando la situación. Y la segunda vez, pues estuve allí más tiempo, 5 meses. Y allí cada día, pues a veces también iba al lavabo llorando para todo lo que estaba aprendiendo, porque a veces puede ser bastante duro y también muy gratificante también ver cómo podemos aportar ayuda en ciertas situaciones, ¿no? Y claro, allí posibilidad de hacer cesárea no habían. Entonces uno claro. tenía que manejar y intentar a resolver lo posible. Y bueno, cuando encontré mi pareja, que era en Etiopía, pues después intentamos buscar la manera de poder ir en misión juntos y sí que hicimos dos misiones juntos, una en Colombia y el otra fue en Sudán, que era con, en realidad no con Médicos Sin Fronteras, pero era con Intermon Oxfam y allí fue donde decidimos de poner familia y, y quedarme embarazada de mi primera hija, Eloís, y entonces esta fue mi última misión. Wow. Y claro, luego me adentré en la crianza totalmente. Bueno, comentar que yo nací en casa, ¿En sí, Italia o en Reino en Unido? Italia, con En mi Italia. madre. Ella fue una de las precursoras a parir en casa. Wow. En los años, bueno, yo soy del 79, aún no había muchos casos. Y luego mi hermana, que tenemos 16 años de diferencia, ella también, mi madre decidió parir en casa también la segunda vez, pero esta vez sí que ya empezaban a salir asociaciones y era la primera de Bolonia que se llama El Nido, que actualmente aún está allí. Y entonces fue mi primer parto donde yo estuve ahí ¿En presente. serio? ¿A los Y 16 años? también, sí, Wow. 16 años. Wow. También me acuerdo que fui a buscar al centro la cadera de partos, las sillitas holandesas, esta chiquitita, ¿no? Y porque mi madre parió allí. Y Wow. entonces estuve yo cortando el cordón umbilical. Esto fue mi primer acto de comadrona a los 16 años. Ellos sabían que yo quería ser comadrona, bueno, desde los 6, ¿no? Entonces, Qué pasada, vaya y historia. sí, esto Wow. ha sido Wow. muy bonito para mí, sí. Y entonces cuando yo estaba embarazada, pues mi comadrona y también una de las mis mejores amigas que conocí durante el curso de comadrona, pues me comentó, ¿quieres parir en casa? Y yo decía, ay, no lo sé, ¿no? A las comadronas siempre les va mal los partos. Nos habían explicado eso durante la universidad, ¿no? Y mi pareja lo vio tan claro, claro que vamos a parir en casa. Yo, pues voy a estudiar. Y entonces empecé a leer la Verena Schmidt, empecé a leer otros libros de partos para ver, ¿no? Cómo era. Y claro, luego confiamos totalmente en el proceso del parto, confiamos completamente en mi cuerpo y en la sabiduría de los bebés, ¿no? Que ellos lo saben. También yo estaba mucho en contacto con mi bebé, no sabía si era niña o niño, entonces le hablaba a bebé y intentaba siempre, bueno, pasear y hablar con ella. Y bueno, entonces el parto fue muy lindo en casa, nadie más, mi pareja, yo y la comadrona. No decimos nada a nadie y era tan obvio, era todo así, tranquilísimo, ¿no? Pues después venimos a vivir aquí en Barcelona por el trabajo de mi pareja con Intermon Oxfam
Y claro, después de un año de crianza, 2 años, decidimos de tener otro bebé. Y entonces también llegó el momento de Mael y decidimos volver a Italia para poder seguir acompañada de mi comadrona y estando también cerca de mi madre que nos daba un apoyo logístico. Y también otra vez, confiando totalmente en el cuerpo, confiando en el parto en sí, en los bebés. Y fue la mitad del tiempo del primero. Y fue todo muy lindo, ¿no? Y esto, ¿por qué lo cuento? Porque para mí, en realidad, es la historia de cómo yo llegué después, ¿no? Al parto en casa. A esto, sí. Y entonces un día yo pasé por Titania Tasco, la cooperativa de Titania Tasco, donde estaba Pepi y las otras compañeras para proponerme como comadrona para hacer curso de preparación al parto. Y ellas me dijeron que ya estaban, ya lo tenían Ya. completo esto. Vale. Y otro día paseando por el Parque de la Ciutadella, que hay unas ferias, pues las encontré otra vez allí y Pepe otra vez, va, vete a trabajar con nosotros, ¿no? Que necesitamos para parto en casa, esto sí. Y, y ya la segunda vez que me lo propuso, pues dije, pues sí, pues ¿por Pues qué sí. no? Vale. Y así fue como empecé, porque claro, yo me tenía que reinventar, no me sentía más de poder ir a trabajar en África estando en primer línea. Y cuando toda mi vida sabía que yo quería trabajar con Médicos Sin Frontera, luego, ¿no? Pues ya sabía que era diferente, que ahora no era lo mismo, ¿no? Y me costó 2 años y medio, Mm, 3, para volver a decidir, ¿vale? ¿Qué hago? mm. Y justo una amiga que también está por aquí hoy, Aroma Laura, pues en este momento estaba embarazada de su segundo hijo y me decía, "Ay, a mí me encantaría que me pudieras atender tú, ¿no?" Y yo dije, pues vale, ¿por qué no? Y entre esto y Titania Tasco, pues decidí que sí, podía ser mi caminito, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con Titania Tasco por un año y medio trabajando, atendiendo partos en el domicilio y luego sentí la necesidad de también por la proximidad, porque yo vivo más lejos de Barcelona, estaba mucho tiempo afuera de casa y para poder atender a mis 2 hijas también, pues decidí ponerme trabajando como autónoma y desde allí voy Qué atendiendo bien. partos en el domicilio como autónoma. Me gusta colaborar con doulas. Actualmente tengo 3 doulas que me acompañan. Entonces, dependiendo de cuál caso, pues a veces son ellas que tienen mamis que quieren parir en casa y me contactan. A veces recibo yo y entonces voy acompañada siempre de una doula, prácticamente casi siempre. Y entonces, pues, que son Laia Grimau, que tenemos un perfil también en Instagram que se llama Comadrona y Doula, y luego también Carolina Velarde, que también tiene su perfil en Instagram Mama Gaia, y también Mariana Pérez, que ella también hace doula y yoga, como también Carolina, y también tiene su página de Instagram, ¿no? De Sitges, doula Sitges, creo. Y entonces con ellas, bueno, me gusta mucho poder colaborar de esta forma y creo que es un apoyo tanto para la logística en general, para mí, para las mamás, y pues esta es la forma que estoy trabajando actualmente y además acompañada de mucha gente me conoce también por aromaterapia, pues que es una grande pasión que tengo, que empecé a utilizarlo cuando mis pequeñas, bueno, tenían 1 año y 3 o 4 años la otra, y empecé a entregarla en mi vida, ¿no? Y entonces me acompañan también como comadrona, los voy utilizando. Y, pero claramente las mamás son únicas, ellas tienen ya todas sus herramientas. Totalmente, sí. Sí, y entonces vamos siempre intentando apoyar en la forma más respetuosa y valorizando que las mamás tienen una gran herramienta interior
y que aparte de ellas mismas, de sus instintos, de su sabiduría interior, los bebés también. Eso, Ellos también tienen mucho poder, ¿no? eso. Y así vamos acompañando. Esto, he ¡Qué hablado maravilla! demasiado. No, 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 nunca, nunca es demasiado con vosotras, nunca. Sí. Sí que Camila, mira, Paqui pregunta que si das curso de formación sobre aromaterapia y a mí también me interesa. Pues sí, 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 estamos dando, sí. Justo, además, ayer damos una clase de aromaterapia durante el embarazo también, y Ah, entonces de veces en cuando y el parto, bueno, en realidad voy a compartir mis experiencias, los aceites que yo utilizo más y que me encantan, y que he visto también como las respuestas, ¿no? De las mamis, pero repito, para mí me acompañan, pero las mamis tienen mucho poder adentro. eso es. Qué bueno que lo tengamos claro, sí, sí, que Sí, sí, confiemos. porque, Mm. por ejemplo, me acuerdo de una mamá que estaba ya a términe, que llegaba a términe, y sí, yo podía intentar con aromaterapia, pero hasta que yo le dije, ¿qué es que te falta? Y ella se fue a pasear en el bosque y preguntó a su hija, ¿qué es que falta? ¿No? ¿Qué es que nos falta? Y justo en este momento llamó a su madre y le dijo, dime la verdad, no vas a parir al hospital aquí, ¿verdad que vas a parir en casa? Y ella dijo, sí, voy a parir en casa. Y en 2 horas se puso de parto. ¿Qué quiero decir? ¿Que yo podía hacerlo con aromaterapia? Pues no, que ya eran 2 semanas que le aplicaba los aceites, que no es así, ¿no? Tenemos mucha más herramienta también y nos pueden acompañar, nos pueden relajar, nos pueden bajar, ¿no? Pero claro, no es solo Mm. eso, es la combinación de todo, ¿no? Sí, sí, De totalmente. varias herramientas, sí. Sí, qué bonito. A mí me llama muchísimo tu historia, Camila, por el tema de toda la cooperación, de tantas experiencias que has tenido que tener en tantísimos lugares tan diferentes. Y bueno, no sé si también experiencias límite que te enseñarán, como, bueno, imagino que sí, ¿no? Muchísimo sobre ti, sobre la vida, el trabajo y lo importante es de seguir actualizada, ¿no? Bueno, Sí. de poder responder a cualquier cosa que nos surja, que es parte de bueno, de nuestro trabajo, que es eso, básicamente, ¿no? Sí, de hecho me gusta mucho seguir los cursos de formación que hacemos en el ALPAC, ¿no? De reciclaje. Para mí son muy importantes y poder compartir con otras comadronas y a veces cuando hacemos, por ejemplo, el curso de emergencia obstétrica, me vuelve a la cabeza, ¿no? Cosas que, claro, me habían pasado y de cómo yo lo había manejado, de cómo podía haberlas manejado mejor, ¿no? También, o también yo seguía mucho el instinto, tenía bueno, unas guías, unos protocolos, pero para mí el hecho que ahora aquí, ¿no? En este mundo, en esta parte del mundo, aquí Mm. tenemos las herramientas que son los hospitales, que cuando vemos que hay un problema y se puede acudir, para mí, ¿no? Esto, claro, es fantástico porque además cuando estamos en un parto en casa, que los tiempos son mucho más tranquilos, se respeta mucho más, ¿no? Todo, las posiciones de las mamás, de cómo ellas quieren estar, escuchamos el bienestar del bebé, vamos, ¿no? También conociéndonos durante las diferentes visitas que tenemos durante el embarazo, ¿no? Que son una grandísima herramienta para poder conocer, pues entonces nos damos cuenta cuando algo no está pasando. Por ejemplo, yo intento siempre estar en disparte, que les dejo, pero a veces hay mamás que necesitan una presencia más física, ¿no? Y entonces igual estoy más ahí al lado, pero a veces estoy en la penumbra, ¿no? En la sombra y, y los ruidos, ¿no? La respiración que hace una mamá durante el parto también te puede dar alertas, decir, ah, esta respiración que ha hecho me da como un poco de miedo, ¿no? Tenía poco de miedo, tenía un poco que estaba un poco de bajón, vamos a ver qué le está pasando, ¿no? Y acompañarla a nivel emocional, preguntándole qué ha pasado durante esta contracción, me quiere comentar, ¿no? Y ya con estas herramientas podemos ir hacia adelante, ¿no? Que las contracciones vuelven, por ejemplo, ¿no? Simplemente así. Y entonces, claro, cuando se necesita
y a veces en algunos casos se necesita ir al hospital, pues se puede ir y nunca vamos como kamikaze a lo último. No, porque el hecho de poder estar en casa es esto también, que miramos antes y no esperamos el último minuto, ¿no? Exacto. Y entonces tenemos el tiempo para poder acudir a un hospital. Y esto es lo que para mí, yo siempre lo comento, ¿no? Eso. Y también cuando yo estaba en África, pues no había nada más. Y era lo que podía ayudar, ¿no? De hecho, mi rol era resolver los problemas, ¿no? Me llamaba, si no, había la comadrona tradicional que hacía las cositas, ¿no? O la enfermera, depende de qué en contexto estábamos, más o menos donde cultura, ¿no? Donde habían estudios. Y, y claro, entonces si había un problema, pues sí, yo tenía que ir o daba cursos de formación a las personas, ¿no? Al personal. Entonces tenía que resolver las cositas y claro, igual para hacer una cesárea era a 2 días de camino y Wow, qué situación, claro. uno tiene que poner una balanza y ver, ¿no? Vamos hacia allá con, de desierto, con 4x4, ¿qué nos puede pasar durante el camino, ¿no? Y claro, no todo esto, y claro, aquí es un gran lujo. En 20 minutos estamos, ¿no? Claro, claro, claro. Qué bien. Sí, Y sí. entonces, claro, es diferente. Y estoy muy contenta. Y estos días que hablamos, ¿no?, de hacer esta entrevista, me he dado cuenta que cuando yo decidí de ser comadrona a los 6 7 años, en realidad lo que yo vi es que me hizo decidir de ser comadrona era un parto en casa. Y nunca había hecho esta relación. ¡Hala! Fíjate. Fue ayer que me he Oye, dado cuenta. Claro, era un parto en casa, lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? qué Nunca, fuerte, qué fuerte. Sí, sí. porque desde los 12 en adelante quería trabajar con Médicos Sin Frontera, nunca pensé, y además yo me acuerdo cuando estudiaba de comadrona, con todos los miedos que nos ponen, porque al final se habla mucho de patología, cuando la Mm, comadrona en realidad simplemente sigue la parte fisiológica de un parto y del embarazo, ¿no? Y cuando hay una patología la tenemos que reconocer y derivar. Y entonces, claro, yo pensaba, porque nos vinieron a hacer una clase las comadronas de parto en casa, y dije, yo comadrona de parto en casa nunca. Me acuerdo de haber pensado eso, ¿no? No, 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 no. Además, estar con 2 móviles debajo de la ducha, con el móvil dentro del plástico, porque esta comadrona comentaba así, ¿no? Cuando yo me ducho, tengo que poner siempre los 2 móviles, porque... Y era como, hoy no, 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 esto no. eso para mí no. Y mira, Y mira, al final duermo con el móvil al lado de la cama, al final sí. al final sí. Al final sí. Guau. Pero no con 2 móviles, con uno. Con uno, bueno, ya es suficiente, ¿no? Sí. Ya está bien. Pues sí, qué bueno lo que dice Camila de eso, de que somos las que lo reconocen, ¿no? Las que reconocen que algo se sale de la normalidad. Y por eso es tan importante el seguir actualizándose, sabes cómo reaccionar, ¿no? Ok, yo reconozco que algo se sale de la normalidad, pero mientras voy reaccionando, ¿no? Exacto, sí. Estoy buscando soluciones hasta que... Eso es, qué Sí, bien. sí, sí. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu acompañamiento? O sea, porque a veces cuando uno piensa en el parto en casa no sabe muy bien qué supone eso, cuántas visitas preparto, cuántas post, cuántas... Bueno, no se sabe Pues mucho a sí, veces, ¿no? no, yo lo que ofrezco es un pack donde hacemos visitas durante el embarazo y luego el estar de guardia y visita postparto. Entonces, sí, más o menos harán 3, 4 visitas o 5 visitas durante el embarazo, dependiendo un poco de los casos o desde cuándo me llaman. ¿Vale? Y entonces hacemos unas visitas que duran un par de horitas en el domicilio. Claro, ahora estamos dando más prioridad al online debido a la situación, pero me gusta más, claramente, normalmente es en del domicilio porque es una grandísima herramienta ver el lugar, ver cómo están ellos cómodos en su situación, ¿no? En su entorno. Y entonces, más que nada, vamos, medir el útero, escuchar el bebé,
poquito más, las 4 maniobras de Leopold, eso en realidad son, no sé, 5 o 10 minutos, pero ya veré, 2 horas, ¿no? O también a veces más de las 2 horas, porque vamos intentando hablando a ver cuáles son las cositas que tienen dentro, que necesitan expresar, porque el embarazo dura 9 meses, no solamente para hacer desarrollar el bebé, para empezar su vida extrauterina, pero también para la mamá que tenga un momento de aceptación de este cambio de hija a madre, ¿no? Porque es un gran proceso y luego sigue siendo hija para la abuela, ¿no? Y pero madre al mismo tiempo. Y claro, todo esto se necesita un poco de tiempo y dar espacio a todo esto, ¿no? Y entonces hacemos estas visitas que la hago con la doula que me acompaña, ¿vale? Y normalmente también a veces me contactan que quieren solamente mi presencia y pues también esto lo acepto, ¿eh? Pero verdad que me gusta más poder trabajar acompañada. Me gusta mucho, bueno, del hecho, ir acompañada. Y luego, entonces, el estar de guardia cuando hay emergencia o cuando hay dudas, dar disponibilidad telefónica. Y pues cuando empieza el parto, pues, a ver, muchas veces me gusta bastante hablar del preparto, porque algo que he visto aquí en España mucho, que los partos duran días, pero en realidad es el preparto, ¿no? Lo que se llama pródromo. Si mucha gente dice estoy de parto y bueno, para mí con ese estudio que yo hice, ¿no? Es bastante definido y entonces hay toda una fase de preparación al parto mismo que puede durar, sí, una semana, un par de días, unas horas, dependiendo de los casos. Y claro, es algo muy importante, con modificaciones muy importantes en el cuerpo y también a nivel emocional y del entorno y que hay que, bueno, respetar. Cada uno necesita de su tiempo, ¿no? Y luego hay el parto en sí. Y entonces a veces puede pasar que uno va a casa y luego te das cuenta que en realidad no estás de verdad de parto con contracciones seguidas y esto, y las parejas necesitan un poquito más de tiempo, ¿no? Para poder empezar. Entonces, bueno, vamos viendo sobre la marcha cómo vas y quedarnos allí. A veces hay personas que necesitan que te quedes allí y pues uno se queda allí también, depende un poco, ¿no? Y luego las visitas del posparto, pues después del nacimiento se espera la placenta, siempre lo sotolineo más veces. El parto termina 2 horas después que haya nacido bebé, la placenta también, 2 horas después de la placenta, ¿vale? Y entonces para mí esto es muy importante porque en la era digital que estamos, nace el bebé y ya se empieza a llamar a los familiares. Y yo siempre recomiendo, no, hasta que no ha salido la placenta, pues no vamos, porque si no nos desconcentramos. Y también la placenta necesita su tiempo, la placenta es muy importante, de hecho son las células del bebé, ¿no? Entonces yo también atiendo partos Lotus Birth. Mis hijas tuvieron el Lotus Birth. Para las personas que no conocen, el Lotus Birth es la placenta que se queda conectada con su bebé hasta la vida extrauterina, hasta que se separa por sí sola. Y entonces esto puede ser 3, 2, 3, 4, 5 días después de la vida del bebé, del nacimiento del bebé, ¿no? Y entonces, como decía, la placenta son las mismas células, empiezan desde la misma célula del bebé. Yo la llamo de su hermana, ¿no? O casita también. Pero me gusta más la hermana del bebé, porque, y hablo en femenino, estaban allí juntos, ¿no? Y cuando entonces el bebé ya está listo, la placenta también viene afuera y normalmente yo espero en separar, si las familias lo aceptan, a después, ¿vale? A cortar el cordón umbilical o mantener el lotus. Para mí, cada uno yo le voy explicando cómo hacerlo si quieren hacer un lotus.
Y entonces después de esto, unas horas más, mirar si todo va bien, el sangrado. Una vez que todo está bien, pues el día siguiente, entre las 24 horas, vuelvo al domicilio para controlar que todo vaya bien. Y entonces el día después, más o menos también, vuelvo, dependiendo un poco con la subida de la leche para hacer la prueba del talón. Y entonces lo que hago cuando trabajo junto a la doula, nos vamos alternando. Entonces los primeros días voy yo y luego también va la doula por más apoyo emocional, también un poquito logístico en la casa, con algunas pautas de acompañamiento y especialmente también para la lactancia, porque supuestamente la doula son mamás, la mayor parte han tenido que ser mamás, han hecho una formación donde se habla mucho de la lactancia y entonces también saben mucho también de esto. Y vamos alternándonos y luego cerramos el ciclo con un cierre, con la última visita, que es de la cuarentena. Esto es lo que hacemos y luego me gusta quedarnos en contacto. Qué bueno, sí, un acompañamiento muy completo, ¿no? Donde tú realmente eres parte de la transformación de esa mujer, de esa familia, a todos los niveles, ¿no? Le Sí. acompañas también, es muy bonito. Dice Mm. Mireya, ¿puedes explicar si en Italia te cubre el parto en casa el sistema de salud? Pues ¿Y si los tuyos depende de las también? regiones, Ah, depende de mira. las regiones, sí. Porque un poquito como aquí, el servicio sanitario de salud está dividido por regiones, entonces son levemente autónomas sobre el servicio sanitario, entonces hay algunas regiones que sí, otras que no. Y por ejemplo, donde en Bolonia, de Emilia-Romagna, que donde mi realidad, cuando vivía en Italia, pues allí sí te devuelven el 70%. Y entonces los precios de acompañamiento al parto en casa son mucho más superiores que aquí, son 2 veces de aquí, van entre 3.500, 4.500 € para un parto en casa, pero donde el 70% te lo devuelve sí. Y también porque siempre van dos comadronas, siempre son dos. Y Camila, son comadronas independientes que trabajan por su cuenta, tú las contactas y luego el sistema a ti te devuelve un 70%. Sí, Vale, pero no son tú parte las del sistema. pagas primeras. Primero Vale. hay que pagarlas y luego devuelve. Sí. Y no, no es que sean parte, o sea, no es que el sistema de salud reconozca el parto en casa como una opción desde dentro del sistema. Pues sí, sí, bueno, sí, porque Bueno, te solo de esta manera devuelve, privada. Ajá, ok. sí, de esta forma privada, pero no es que como comadrona independiente puede ir, no sé, si hay una patología o una complicación, seguir la mujer en el hospital, no. Una vez que entras en el hospital, normalmente ya no. Sí Ok. que puede ser que te dejan entrar, especialmente si también trabajas en este hospital. Si trabajas tanto en parte en casa como en el hospital, igual sí que, porque te conocen, te dejan entrar, pero siempre la persona responsable va a ser la comadrona del hospital en sí. Esto como pasa en Inglaterra sería fantástico, pero también es verdad que hace mucho tiempo que no trabajo en Italia, entonces ya me se escapa algunas cosas. Bueno, No, no, no es más una realidad que sigo. Pero claro, sí, mi claro. amiga, por ejemplo, mi comadrona, que se llama Margherita Santini, si hay italianos por aquí y de la zona de Bolonia, la pueden contactar, pues ella ha hecho junta con otras 3 comadronas, se llama el Cerchio, y ellas, pues, una es la comadrona principal y la otra es de segunda, de guardia, ¿no? Y entonces va como apoyo, pero la persona ha contratado. Y entonces comentaba que sí que para las colegas comadrona, pues es una comadrona la primera y luego la segunda viene llamada en segundo lugar y acompaña y también va repartiendo entonces según las horas. Bueno, dependen un poco de los casos, ¿eh? Pero también hay asociaciones que donde entonces o cooperativas que van compartiéndolo todo, depende, depende mucho esto. Y Muy sí que bien. tenemos un colegio, pero de comadronas, no es de Eso no hace enfermeras. falta en España, sí, sí.
Sí, es solamente de comadronas, pero como también los estudios son diferentes, por ejemplo, cuando yo estudié comadrona, que eran 3 años, ahora son 4, también si quieres trabajar en hospital como capo sala, las comadronas, bueno, más para hacer la organización de los turnos, de la organización de la planta, ¿no? Y entonces, lo que sí que habían unas asignaturas juntos con los enfermeros, pero así no, Ujú. todo, todo separado. Mm. Sí, Sí, y sí, qué eso. bien, qué bien. Eso es un buen avance. Sí, sí, algo de lo que aprender desde aquí. Sí, Sí. genial. Pues Camila, cuando quieras un curso de aromaterapia en el PAC, de todos los cursos que vamos teniendo, ese no está y somos muchísimas interesadas y Pues sí, seguidoras sí, tuyas. Así que pues cuando sí, te sí, sí. animes, Sí, 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 sí. De hecho, lo estoy ya organizando, lo estoy eso es, poniendo eso es, escrito y poco a prepáralo, poco. que esté todo listo, que a la que se pueda. Sí, Vale, sí, sí, genial. sí. Muy bien, Camila, me encanta tu Bien. historia y me ha sorprendido un montón la cantidad de experiencia que tienes en cooperaciones, que yo, o sea, yo sabía que tú te habías dedicado a la cooperación, pero no me hacía ni una idea de la cantidad de experiencias que llevas contigo en tantísimos lugares tan distintos. Y sí Sí, que algún día hablaremos de eso tranquilamente y yo creo que sí, que igual podrías preparar también algo, contarnos lo que has vivido por ahí un día que te apetezca, porque, wow, creo que eso tiene que quedar en algún sitio registrado o lo que sea. Sí, sí. pues sí, gracias. Y bueno, guapa, yo no sé si quieres contarnos algo más, que te apetezca hoy hablarnos de algo. O... Pues para mí como mensaje importante es que las mamás, las parejas y los bebés tienen un gran derecho a decidir dónde ellos se sienten más cómodos, tanto que sea hospital, que sea en casa, que sea empezar en casa y luego ir al hospital. Todo para mí es muy importante y que las mamás se tienen que escuchar adentro y seguir su corazón. Para mí esto es lo más importante. Tenemos todos un instinto primordial aquí dentro que a veces la cabeza coge un rol demasiado fuerte y no escuchamos. Entonces, el poder escucharnos y ver donde uno se siente más cómodo y lo que le apetece hacer. Y luego intentar a decir la cabeza, si no, espera, espera tú, estoy hablando con el corazón ahora, ¿vale? Yo aconsejo esto mucho porque me ha pasado, por ejemplo, de acompañar a alguien que, que en realidad no quería, por ejemplo, parir en casa, ¿no? Pero lo quería hacer porque para agradecer a la pareja o porque igual estaba bien hacerlo y verle cuando fuimos al hospital, ver cómo se relajaba en el hospital. Pues claro, tu lugar es el hospital y uno puede también tener, si todo va bien, respetando los tiempos y más están por fin saliendo estas oportunidades, pues tener partos muy bonitos y con comadronas que respetan y que atienden los tiempos y que no tienen una presión detrás, ¿no? Y claro, todo esto también es posible y en vez hay personas que simplemente no quieren pisar el hospital sí o sí. Que mi madre es el ejemplo, se desmayaba al entrar en un hospital, ¿no? Y para ella era muy claro, tenía que poder ir a casa porque el hospital no lo podía hacer. Eso Y es. entonces era muy obvio, ¿no? A ella simplemente hablar de sangre, de tomar la tensión, Uh. ya a mí que no, no. Y entonces cada uno se tiene que sentir bien en su lugar y con todas las medidas y que somos profesionales, que acompañamos a los partos y que hacemos reciclaje, estudiamos, es nuestro trabajo, ¿no? Y que, Tra sí, sí, para apoyar esto, incondicionalmente cualquier decisión de la familia, ¿no? Siempre contrastada con sí, información real, con buena formación de nuestra parte. Sí, sí, sí. qué buen Y, mensaje.
Yo estoy muy agradecida que por fin hay algunos hospitales que se están abriendo al hacer entrar una otra acompañante aparte del marido, que puede ser comadrona o doula, y a mí me ha pasado de poder acompañar a mujeres en el hospital y claro, y estar allí y ha sido bien, ¿no? Qué bueno. Para esta persona era importante porque hicimos todo un proceso durante el embarazo y entonces también, ¿no? Saber que yo podía estar allí, acompañarle, haciéndole estos masajes, también que, claro, que cada uno, ¿no? Y está muy bien. Y más se están abriendo. También a la aromaterapia. Hay muchos lugares que por Eso sí que fin es cierto, sí, sí. aceptan y que se pueden utilizar o que, porque se ha visto, claro, es que los aromas buenos, ¿no? Cuando hablamos de un olor, va, lo inhalamos y va a nuestro sistema límbico y entonces hay determinadas aceites esenciales que por las propiedades que tienen, por el olor, nos hacen, nos estimulan recuerdos positivos y nos podemos relajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de mis preferidos son todos los olores floreal, ¿no? Yo me siento como pequeña corriendo a pies descalzos en el campo, porque yo crecí en el campo, ¿no? Yo ya estoy a tope, contenta. Y esto yo creo que es muy bonito, que se esté más y más naturalizando y dándonos cuenta que el embarazo es algo fisiológico, que todas las mujeres podemos hacer, lo podemos tener, no, que es algo instintivo desde siempre que lo tenemos. Entonces, respetarlo y no vernos como una patología el embarazo, ¿no? Y creo que estamos de buen camino. Estamos volviendo al buen camino. Yo creo que sí. Y junta y sí, con cada paso. Pero sí, es un movimiento muy bonito juntas, tanto de las comadronas, que podemos respetar eso, y también las mamás que se pueden dar cuenta que no hace falta entregar su cuerpo, que ellos pueden, tanto si es un parto en casa, ellas mandan, pero también en hospital tendrían que mandar, ¿no? Decidir las posiciones, cómo estar, qué quiero, ¿no? Y una ducha caliente, me apetece entrar en el agua y claro, ¿no? Eso Todo mismo. esto, o a veces no quiero tocar el agua, porque también esto pasa, ¿no? Ahora se habla mucho de la piscina de partos, de parir en agua, y claro, a veces uno se planifica todo el embarazo, voy a parir en la piscina de parto y el día del parto ni quiere ver la piscina de parto, ¿no? Claro que sí. Nunca se sabe. Pero importante, sí, sí, adaptarlo, ¿no? O sea, adaptarlo a Sí, las necesidades de cada mujer, de cada, bueno, ¿no? De ese momento sí, concreto y su deseo. Qué bien, Camila. exacto. Pues me ha encantado encontrarme contigo, es una alegría siempre escucharte como tan, bueno, no sé, y con toda tu sabiduría y con tanto cariño y calma que desprende. Me encanta un montón tenerte Gracias. entre nosotras, de verdad, disfruto Sí, mucho gracias. y ha sido También un momento para mí precioso. ha sido muy bonito. Gracias. Sí, Qué lo he bien, pasado Camila. bien. Qué bien, me encanta. Pues nada, estoy súper contenta de que puedan conocerte un poco más y de que hayas compartido este rato conmigo. Espero verte Vale. en persona Pronto. pronto Sí, sí, y sí, ya sí. hablar sin límite y de muchas cosas. Vale. Hasta muy pronto, Muy bien, entonces. Camila, un beso enorme. Gracias por todo. Chao, Chao, gracias a chao, ti. chao. Que Chao, estés muy bien. chao. Gracias.